Hola jóvenes, una vez más nos encontramos para hablar de física. Continuamos hablando sobre los movimientos rectilíneos. ¿Qué tal este desafío? Recuerda que en física nosotros no podemos aproximar los valores que se obtienen con la calculadora. Nosotros debemos escribir todas las cifras decimales que ésta nos proporciona. Vamos a analizar el movimiento de un móvil que lo hace con trayectoria rectilínea. Un observador le va a tomar sus tiempos, sus posiciones y las velocidades que lleva ese móvil cada vez que pasa por una posición determinada. De esta manera, entonces, allí va el auto aumentando poco a poco la velocidad, se genera la tabla de posición y tiempo y la tabla de velocidad y tiempo. Basados en estos, entonces comenzamos ya el análisis del mismo. Identifique la variable dependiente y la variable independiente. Creo que a estas alturas de la vida ya tú eres experto en saber quién es la variable dependiente y la independiente. Comencemos. La variable dependiente es... Correcto, la posición. Y la variable independiente, pues lógico, el tiempo. Muy bien. Haga la gráfica de posición en función del tiempo. Entonces aquí tenemos la tabla de valores. Dibujamos el eje del tiempo, que es la variable independiente, y el eje de la posición, que es la variable dependiente. Ubicamos los valores respectivos. Ahí ya tenemos los puntos correspondientes a cada una de las coordenadas que me está ofreciendo la tabla. Vamos a ubicar muy bien esos puntos. Unimos los puntos y observa que se ha obtenido no una línea recta, sino una curva. Este tipo de curvas recibe el nombre de semiparábola. Entonces, primer característica de este movimiento es que la gráfica de posición en función del tiempo es una semiparábola. Y esta gráfica, pues, tanto los ejes como la misma llevan un nombre. De aquí en adelante, entonces, vamos a hacer el análisis únicamente para la gráfica de velocidad en función del tiempo. Entonces, procedamos a dibujarla. Tenemos la tabla de valores que se generaron hace rato. Estamos dibujando el eje horizontal correspondiente al tiempo, variable independiente, y ahora la velocidad en el eje vertical. Ubicamos los puntos y los unimos mediante una línea recta. A esta la llamamos la gráfica de velocidad en función del tiempo. ¿Qué tipo de gráfica se obtiene? Pues una línea recta oblicua. Esta pasa por el origen de coordenadas, claro. Esta está pasando por el origen de coordenadas. Como habíamos dicho que de aquí en adelante íbamos a analizar esta gráfica, entonces sigamos con la misma. Vamos a calcular tres pendientes de la recta que acabamos de obtener. Entonces nosotros sabemos en general que la pendiente es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto para física. Recuerda que existe una fórmula en matemáticas, pero nosotros la hemos traducido a las variables que estamos manejando. Entonces comenzamos con la primer pendiente. Cogemos dos puntos cualesquiera, 12,5, aquí lo tenemos donde está indicando el cursor, 12,5 con 10 metros por segundo con sus tiempos correspondientes, que son 5 segundos y 4 segundos. Realizamos las operaciones matemáticas. Fíjate que en el denominador aquí tenemos segundos, entonces hay necesidad de colocarlo sobre 1 para poder trabajar los productos extremos, que me da metro por 1 metros sobre los medios, segundo por segundo, segundos al cuadrado, obteniendo así la primer pendiente de 2,5 metros por segundos al cuadrado. Nos vamos con la segunda pendiente, escogemos estos dos valores cualesquiera, aquí los tenemos, utilizamos la calculadora y nos da nuevamente 2,5 metros por segundo al cuadrado. Observa que el signo de la división de cada uno de los fraccionarios va en medio del signo igual. Y cogemos otros dos puntos para la pendiente 3, obteniendo al final
2,5 metros por segundo al cuadrado. Observa que en la tabla aquí está aumentando el tiempo, va de 1 en 1. O sea que el tiempo está aumentando proporcionalmente. Y la velocidad está aumentando de 2,5 en 2,5 cada vez. Eso significa que la velocidad también aumenta en forma proporcional. En otras palabras, cuando el tiempo aumenta, la velocidad también aumenta, pero ambos lo hacen proporcionalmente. Y la pendiente de esta línea recta pues me ha dado constante. Siempre me dio 2,5 metros por segundo al cuadrado. Acabamos también de obtener una línea recta oblicua que pasa por el origen de coordenadas. Esas tres características las estamos viendo en esta diapositiva. ¿Cuáles son las unidades de medida de esta pendiente? Pues obtuvimos metros por segundo al cuadrado. Y si recuerdas, en clases anteriores nosotros vimos que metros por segundo al cuadrado eran unidades de medida de aceleración. Eso significa que metros por segundo al cuadrado son las unidades de la aceleración. Físicamente, entonces, ¿qué me representa la pendiente en un gráfico de velocidad en función del tiempo? Bien redactado, jóvenes, nos quedaría. Físicamente, la pendiente en un gráfico de velocidad en función del tiempo me representa la aceleración del móvil. Esa pendiente es variable o constante. Fíjate que nos dio siempre 2,5, o sea que esa pendiente es constante. Por todo lo que hemos visto hasta ahora, entonces, ¿qué tipo de magnitudes son la velocidad y el tiempo? Pues directamente proporcionales. Vamos a mencionar tres características entonces de lo que hemos hecho hasta ahora de las magnitudes directamente proporcionales. Ya te las mencioné hace rato. La primera característica, y esa la dedujimos de la tabla de valores, que cuando el tiempo aumenta, la velocidad también aumenta, pero ambos lo están haciendo en la misma proporción. La representación gráfica nos dio una línea recta oblicua que pasa por el origen de coordenadas. Y el cociente entre las magnitudes velocidad y el tiempo nos dio algo constante. Siempre nos dio 2,5 metros por segundo al cuadrado. Vamos a hacer el proceso que nos permita obtener la ecuación que me relacione velocidad y tiempo. Nosotros ya sabemos por el inciso J que la velocidad y el tiempo son magnitudes directamente proporcionales, y eso se puede simbolizar de la siguiente manera: B alfa t. Este alfa se lee directamente proporcional, o sea, acá tenemos B es directamente proporcional al tiempo, y este alfa se puede cambiar por esto, igual a K. Entonces nos quedaría B es igual a K por T, donde K es la constante de proporcionalidad. ¿Pero quién es esa constante? La que nos dio hace rato. Era la misma pendiente. Entonces podemos cambiarlo por esta otra expresión. B es igual a M por T, donde M es la pendiente de la recta. Pero habíamos dicho que esa pendiente físicamente me representaba la aceleración del móvil. Entonces cambiamos la M por A, donde A es la aceleración del móvil. De esta manera, entonces, la ecuación que me relaciona la velocidad y el tiempo es B igual a A por T. Vamos a hacer la tabla de aceleración y el tiempo. Para eso, pues vamos a retomar los valores que se obtuvieron en el inciso D. Esta es la tabla. Para cualquier tiempo, siempre nos da 2,5 metros por segundo al cuadrado, menos en el 0. ¿Por qué? Porque es que el cociente entre 0 y 0, pues eso no está definido. Entonces vamos a analizarlo a partir de un instante más adelante, por ejemplo, con 0,000000001 segundo, por ejemplo. Y a partir de allí no vamos a tener ningún problema. Entonces vamos a hacer la gráfica de aceleración en función del tiempo. Aquí tenemos la variable independiente y aquí tenemos la variable dependiente. Para el punto 0 segundos, pues vamos a colocar una pequeña bolita, porque a partir de allí no podemos hacer el análisis correctamente para el 0. Entonces ahí está una pequeña bolita. Pero un instante de tiempo después, inventemos, puede ser 0,000001 segundo.
allí sí va a aparecer el primer punto y comenzaríamos entonces con las coordenadas. Aquí tenemos los primeros dos punticos. Para un segundo, 2,5 metros al cuadrado. Seguimos con 2 segundos. Ahí está la coordenada. Para 3 segundos. Para 4 segundos. Y por último para 5 segundos. Listo. Unimos esos puntos y nos da una línea recta horizontal que es paralela al eje del tiempo. Observa que esa línea recta no empieza desde cero, sino un instante de tiempo después. Y a esta la vamos a llamar la gráfica de aceleración en función del tiempo. Entonces, las características de esta gráfica es que me dio una línea recta horizontal paralela al eje del tiempo. Vamos a hallar el área bajo la curva en el gráfico de aceleración en función del tiempo. Entonces, el área bajo esta curva la tenemos acá. Si observamos gráficamente, me ha dado un rectángulo, o sea que le vamos a hallar el área a ese rectángulo. Ya nosotros sabemos en matemáticas que el área de un rectángulo es base por altura. Pero ¿quién es la base aquí? La base es el tiempo y la altura es la aceleración. Cambiamos esto por símbolos y nos queda A por T. Si recuerdas, hace rato A por T nos había dado la velocidad. Eso lo mencionamos en el inciso K. Eso significa que A por T es la misma velocidad y obtenemos esta expresión. Eso significa entonces que el área bajo la curva en un gráfico de aceleración en función del tiempo nos representa la velocidad del móvil. Y aquí está la pregunta. Físicamente, ¿qué representa el área bajo la curva en un gráfico de aceleración en función del tiempo? Pues ya lo acabamos de obtener gráficamente. Y bien redactado sería el área bajo la curva en un gráfico de aceleración en función del tiempo. Físicamente me representa la velocidad del móvil. Y aquí tenemos esa área. Y basados en todo lo que acabamos de hacer, entonces te invito a que en tu cuaderno estructures mínimo 10 características propias, oído, propias del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Te recuerdo, el hecho de que la trayectoria sea rectilínea no significa que eso sea propia de este movimiento, porque el movimiento rectilíneo uniforme también tiene ese tipo de trayectorias. Por lo tanto, esa característica no es propia del que acabamos de mencionar. Espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos en un próximo video.